Alicia. Así que bueno, yo hoy voy a hablarles un poquito de lo que son las habilidades blandas. Ya vamos a compartir aquí, vamos a ver, las habilidades blandas que están enfocadas en este caso a el emprendimiento. Vamos a hablar de cómo son y de qué y cómo desarrollarlas, ¿sí? Ahí. Bueno, comenzar diciéndoles que para mí, bueno, considero realmente muy importante el que todo emprendedor pueda manejar todo lo que son habilidades blandas para poder sacar adelante un emprendimiento. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas constituyen un pilar fundamental al momento de gestionar y de liderar un emprendimiento. ¿Por qué? Porque estas habilidades son las que determinan la interacción, la interrelación, ¿no? Con todo el entorno del emprendimiento. Y depende de cada emprendedor, de cómo maneje estas habilidades, de cómo y qué tipo de capacidad tiene para desplegarlas, para que haya una diferencia, para marcar una diferencia en su emprendimiento, para que éste pueda lograr tener éxito, para que progrese, para que salga adelante, ¿no? Entonces, y sea exitoso. Fíjense ustedes de que con cada año que pasa, los conocimientos se vuelven insuficientes para llevar adelante un emprendimiento o para formar parte de un emprendimiento. Y de ahí que surge la necesidad de utilizar las habilidades blandas, de aplicarlas, ¿para qué? Para poder utilizarlas como guía, para poder ayudarnos a que nuestro emprendimiento crezca, y no solo el emprendimiento, sino también nosotros como personas. Entonces, lo que les decía, quiero hablarles sobre lo que son las habilidades blandas. Yo les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hagan, además que puedan agarrar y tomar en cuenta algunos tips que vamos a dar aquí y los puedan registrar, porque considero que esto tienen que aprender ustedes si pueden de memoria, ¿ya? Ahora hablamos de cómo, perdón, aquí vamos a... Vamos a hablar de qué son las habilidades blandas. Yo estoy segura de que muchos de ustedes ya han escuchado hablar acerca de las habilidades blandas, ¿no es verdad? Sin embargo, aquí les explicamos un poquito. Las habilidades blandas son aquellas que permiten que ustedes se puedan relacionar con todo el entorno, ¿no? Por este motivo también se las llama habilidades sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos ayudan a interactuar con el exterior, con otras personas. Entonces, las habilidades blandas son bien importantes y además son muchas, son variadas. Por nombrarles algunas, tenemos la paciencia, la comunicación, la capacidad de resolver problemas, el trabajo en equipo y bueno, y muchas más. Y si se han dado cuenta de que con el pasar del tiempo, las habilidades blandas se han vuelto cada vez más importantes, tanto para el crecimiento personal como para el desarrollo de los emprendimientos, ¿no? Y es decir, estas habilidades blandas pueden marcar la diferencia cuando emprendes o cuando buscas a una persona que pueda formar parte de tu emprendimiento, ¿no? Entonces, es por eso indispensable que todos ustedes, los emprendedores, las conozcan y las puedan utilizar a su favor. ¿Qué son las habilidades blandas y para qué sirven en tu emprendimiento? Las habilidades blandas, son consideradas importantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que la motivación y tener una buena idea de emprendimiento son muy importantes, no son suficientes para que te conviertas en una persona emprendedora exitosa. Necesitas tener destrezas, necesitas tener habilidades que te puedan permitir convertir tus sueños en proyectos y luego hacerlos realidad. Entonces, las habilidades blandas son las herramientas que te dan o te van a ayudar a coadyuvarlo en tu emprendimiento para que tu emprendimiento se haga realidad, para que pueda funcionar, para que pueda ser sostenible, ¿sí? Ahora,
¿Qué podemos hacer y cómo podemos nosotros trabajar para y cómo con las habilidades blandas? Miren, nosotros hemos preparado 10 habilidades blandas que son imprescindibles para poder desarrollar dentro de un emprendimiento. Son la resiliencia, el optimismo, la creatividad, el liderazgo, el enfoque, el trabajo en equipo, la valentía, la proactividad, la empatía y la inteligencia emocional. Si ustedes logran manejar todas estas habilidades blandas, yo les aseguro que su emprendimiento sí va a tener éxito y va a salir adelante. Vamos a comenzar hablando un poquito por lo que es resiliencia, ¿ya? Y si tienen, como les decía, alguna duda, vamos a preguntar. Fíjense esa foto. Ahí se ve una pareja que está con unos paraguas atajando, no sé, la lluvia, el viento, las hojas, ¿no? Pero estas personas están adaptándose a una situación, están siendo resilientes a una situación de repente estresante. Y eso es la resiliencia, es la capacidad que tienen las personas para recuperarse y para mantener una conducta adaptativa después de haber vivido, ¿qué? Un suceso estresante, ¿no? También se puede o se podría entender como la habilidad para poder conservar las funciones físicas y psicológicas en situaciones de crítica. A ver, seguro que todos ustedes, incluida mi persona, muchas veces hemos estado en circunstancias difíciles, donde hemos tenido que adaptarnos a una situación y, sin embargo, hemos descubierto y desarrollado habilidades que se encontraban ocultas en nuestro interior. ¿Por qué? Porque teníamos que enfrentar situaciones adversas, ¿no es verdad? Donde nos ponían a prueba nuestra resistencia, nuestra capacidad mental. ¿Para qué? Para salir adelante. Ustedes seguro han pasado por lo mismo. En el caso de ustedes, por ejemplo, en el proceso de crear un emprendimiento, pueden enfrentarse a un problema muy común como la falta de capital para iniciar su negocio. Muchas veces acceder a un crédito de entidades financieras es imposible o es bien complicado, ¿no es verdad? Y es ahí que entonces ustedes o la persona puede rendirse y no seguir adelante con su emprendimiento o puede ser resiliente y buscar otras opciones de financiamiento. ¿No es verdad? Ahora ustedes me dirán, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia? Fíjense ahí esa otra foto. ¿Qué es lo que ven? No sé si ustedes pueden opinar. A ver, Ismael, Lili, ¿qué ven ahí? ¿Qué les da a entender esa fotito, esa imagen? Me gustaría escucharlos. Abel, Lili, Sandra, Ismael, Shari, Abigail, Daniel, Leonardo. Buenas noches. Buenas noches. Yo veo que una hormiguita que está cargando con su peso. ¿Ya? ¿Qué te da a entender eso? Está cargando el peso. ¿Qué más? Si hablamos de resiliencia, Es ¿cómo la capaz ven? de enfrentarse a la vida sin importar algo, ¿no? Quiere más o menos, digamos, a ver, al imaginarse cómo una hormiguita puede agarrar tan semejante peso, digamos, ¿no? Entonces, ella está arriesgando, pero lo está logrando, ¿no? Ajá. Ya, sí. Es una hormiguita que está agarrando un tronco, se está adaptando de repente a una situación, pero está siendo resiliente, ¿no es verdad? O sea, lo importante aquí y qué es lo que ustedes deben hacer para desarrollar la resiliencia. Fíjense, primero, la mejor forma de desarrollar la resiliencia es afrontar los problemas que se presentan. Y ustedes como emprendedores van a tener muchos y varios, ¿no? Es importante aceptar esos cambios como un impulso para qué, para crecer. Ustedes deben adoptar la forma en que se organizan y aprender de las dificultades, ¿no? Obviamente dar lo mejor de cada uno. ¿Para qué? Para poder también mantener el enfoque en sus metas,
para transmitir seguridad, convicción a todas las personas que además son parte de su equipo, porque seguramente ustedes no trabajan precisamente una sola persona, puede estar una familia, pueden ser ustedes jefes de otras personas a las que han contratado. Entonces, el ejemplo de poder desarrollar resiliencia es bien importante. Algunos tips que ustedes pueden anotarlos o tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué es importante? Planificar de manera flexible. ¿Qué quiere decir? Ustedes deben pensar en el futuro, pero no deben perder de vista el presente. Sus planes pueden cambiar en cualquier momento, ¿no es verdad? Por eso la planificación tiene que ser siempre flexible y deben permitir que te adaptes con rapidez y con flexibilidad a los cambios, superando las barreras que la misma sociedad a veces nos impone. ¿Qué más ustedes deben hacer? Utilizar de manera inteligente los recursos. Miren, si ustedes son personas emprendedoras que han iniciado un negocio contando con recursos económicos limitados, son un ejemplo de resiliencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la creatividad, la iniciativa, la motivación y la constancia necesaria para ser una persona proactiva, manejando los recursos y transformando cada situación en una oportunidad para crecer. ¿Qué es importante también? La resiliencia económica. ¿Qué quiere decir? La fortaleza y la resistencia están relacionados con el ámbito económico. Muchas veces tu ingreso no son los que esperabas, ¿no ve? O un imprevisto hace que tengas gastos que no estaban contemplados en tu presupuesto. Y en esas situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reorganizar nuestras finanzas, establecer nuevos objetivos, reducir los gastos muchas veces, ¿no? O invertir el dinero de manera inteligente. Entonces, la resiliencia económica también se debe tomar en cuenta para poder salir adelante. Algo que también deben considerar es relacionarse con las personas adecuadas. No deben aislarse de las personas, sino más bien compartir sus ideas, sus experiencias, los aprendizajes con todos ellos. ¿Para qué? Para recuperar la experiencia de ellos y además para ponerlas en práctica en sus emprendimientos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de lo que es la resiliencia y el aplicarlo en nuestro emprendimiento. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Otras de las habilidades blandas son el optimismo, ¿ya? Seguramente ustedes alguna vez han escuchado decir, no, tu actitud es lo que tienes que utilizar, tienes que ser fuerte, el optimismo, ¿no? Nos dicen, hay muchas personas que se admiran cuando hay alguien de repente enfermita con alguna enfermedad grave y uno mira su actitud, su optimismo por seguir peleando. Y eso hace de que la persona muchas veces recupere muchas cosas en una enfermedad a cuando una persona se deprime y se hunde, ¿no es verdad? Entonces, el optimismo es una actitud ante la vida, ¿no? Que te ayuda a enfocar tus asuntos, tus proyectos, tus situaciones cotidianas de forma positiva, de forma constructiva, ¿no? Es decir, este rasgo incrementa la sensación de que todo va a salir bien, ¿no? A pesar de los contratiempos, a pesar de las dificultades que puedas presentar o que puedan presentarse, digamos, ante la vida o a una situación. Entonces, el optimismo dentro de un emprendimiento también es importante. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo puedo ser optimista? Fíjense, hay algunas claves que están ahí. ¿Qué dice? Desarrolla hábitos positivos. Es importante dedicar un poco a nosotros mismos, señores, ¿sí? A nosotros como personas. Cuando hablamos de hábitos positivos, ¿qué sería bueno que hagan? Realizar alguna actividad física.
escuchar música, lo que más te guste, relajarte, ¿no? Tener una buena alimentación, descansar, realizar actividades que disfruten, porque no es solo trabajo, sino también tenemos que ocuparnos de tener una vida saludable, ¿no? Tener tiempo para ustedes mismos. Además, interesante sería ayudar a las demás personas que lo necesiten y transmitir siempre esa positividad. Fíjense ustedes, y es algo que debemos analizar, cuando una persona es positiva, de por sí sentimos como el resto de las personas se nos acercan, quieren estar a nuestro lado, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque irradiamos esa energía, irradiamos esa sensación, ¿no? Y esas emociones. Entonces, es importante desarrollar hábitos positivos. Algo también que hay que cuidar, ecología verbal y emocional. Cuiden su lenguaje diario y revisen sus creencias para descartar prejuicios. Es importante no asumir los fracasos como algo malo. Un fracaso más bien puede ser una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Tampoco debemos dejarnos vencer por los comentarios hacia tu persona, ni los estereotipos que a veces hay, ¿no es verdad? Asignados al género, qué sé yo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tú estás por encima de todo eso, ¿ya? Hay que aprender a perder. Las cosas no siempre salen como uno espera, ¿no es verdad? Entonces hay que enfrentar a la adversidad, hay que recuperar esas situaciones, pero como un nuevo reto de aprendizaje, ¿ya? También es importante conectar con emociones saludables. ¿Qué quiere decir? Y traten de hacerlo todos los días. Utilicen palabras de agradecimiento. ¿Mm? Sean personas sólidas, sean personas empáticas con los demás. No todos piensan como nosotros, ¿no es verdad? Entonces, hay que respetar lo que otros piensan. Sin embargo, hay que mantenernos también firmes en nuestros derechos, en nuestras relaciones, ¿no? Para tener, obviamente, también relaciones saludables y respetuosas. Es importante rodearnos de personas que te ayuden a crecer. Hay que abandonar todos esos entornos tóxicos y cargados de pesimismo, porque eso no les sirve para nada si ustedes están queriendo sacar adelante un negocio. Es importante buscar entornos saludables donde ustedes puedan aplicar sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, ¿no? Todo esto libre de esos estereotipos, ¿ok? También es importante que fluyan buscando las mejores alternativas, es decir, aprendan a soltar el pasado, vivan el presente, teniendo en cuenta su crecimiento y la fuerza que han adquirido a lo largo de estas experiencias. Muchas personas, lastimosamente, siguen con ese chip que a mí me ha pasado, que yo por eso soy así, todas esas cargas negativas. No, eso hay que soltar, hay que dejar pasar y hay que vivir el presente y pensar cómo están ahora, ¿no es verdad? Cómo han logrado lo que han logrado. En resumen, el optimismo, la actitud es clave para que ustedes puedan salir adelante. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si se entiende lo que estamos hablando. Ahí dicen, tengo una consulta. En varios casos, la familia es la que obviamente por cuidar al hijo o al hermano, eh, es el primero que dice que no corramos riesgos, ¿no? Y emprender es un riesgo. Ahí tendría que entrar esta actitud optimista. Claro que sí. Obviamente, ¿no? Yo creo que todos los emprendedores son súper arriesgados y son muy valientes, porque te enfrentas muchas veces a una situación incierta, ¿no? Es por eso que el poder analizar, el poder calificar cómo va a ser tu negocio, cómo va a ser tu emprendimiento, el ver los pros y los contras es importante.
arriesgarse no es malo. Y muchas veces hay ese temor, ¿no es verdad?, a que no vaya bien, a que todo salga mal. La familia muchas veces influye, pero como te digo, tienes que buscar también aspectos que hagan que tengan buenos resultados tus ideas o tus proyectos, ¿no? Muchas cosas van a influir, pero también hay que decidir y hay que tomar decisiones en la vida, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa también se debe tomar en cuenta? Fíjense, otra habilidad blanda es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es también conocida como un pensamiento creativo o imaginación constructiva. Es la capacidad de crear, de innovar, de generar o asociar ideas a partir de las cuales ustedes van a llegar a conclusiones nuevas, van a resolver problemas, ¿no? Fíjense en esa fotito, ahí hay un chiquito, un niño en un triciclo que imaginariamente está en un auto, ¿no? Entonces, dentro de los emprendimientos y ustedes como personas emprendedoras, toda la vida van a tener que utilizar esa creatividad, ese pensamiento o esa imaginación para que cada vez su emprendimiento crezca, para que sea innovador, para que vuelva y no sea una competencia donde todos los puedan de repente ganar, ¿no? Entonces, ustedes sí o sí tienen que ser personas creativas, tienen que ser personas que saquen adelante su proyecto, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo ustedes pueden desarrollar esta su creatividad? Primero, no deben ponerse límites, deben dejar volar esa su imaginación. ¿Qué es importante? Rodearse de personas con inquietudes similares a las de ustedes que logren inspirarlos, que logren darles todas esas pautas para que ustedes sigan adelante, ¿no? Es importante buscar aquellas cosas que te motivan a desarrollar tus habilidades, donde puedas dar lo mejor de ti, donde no te quedes encerrado, donde no te quedes en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque si ustedes no utilizan la creatividad en su emprendimiento, como les digo, no va a faltar otra persona que supere lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos que estar carburando, ¿sí? Para sacarla adelante. Ahora, ¿cómo desarrollarla? Es importante, como les decía, no ponerse límites y dejar volar esa imaginación. Ahora, algunos tips que les puedo dar y que pueden aplicarlos. Por ejemplo, haz algo diferente cada día. Intenten hacer algo nuevo cada día, desde tomar, por ejemplo, una ruta distinta. Digamos, cuando ustedes van a comprar, no sé, los insumos para su emprendimiento, tomen una ruta distinta. Algo que también es bueno hacer es desarrollar una habilidad o aprender una palabra nueva. ¿Por qué? Porque son acciones que estimulan a su cerebro y te va a hacer una persona más creativa, vas a atreverte a experimentar, ¿no? Algo más, es importante estimular tu creatividad con la lectura. A veces no nos gusta leer, pero fíjense, leer es un gran estímulo para la creatividad. Además, te ayuda al momento de organizar conceptos, ideas. Ahora, la mejor parte de la lectura es que siempre vas a aprender algo nuevo y vas a hacer volar tu imaginación. Pero lo importante es que leas algo que te haga sentir bien, por supuesto, ¿no? O de repente un libro, una revista, el periódico, ¿no? Lo importante es que adquieras ese hábito. También es importante poner a trabajar tu cerebro y mantenerlo activo. Darle retos a tu cerebro es como que si lo llevaras al gimnasio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vas a producir nuevas ideas con más facilidad, vas a pensar en forma creativa para poder resolver cualquier problema y llevarlo, digamos, a la máxima expresión. Seguramente ustedes alguna vez han jugado ajedrez, han hecho algún rompecabezas, el sudoku, no sé, algo así que se llama, o los crucigramas, ¿no ve? Esa es una gran oportunidad porque los juegos mentales no son solo divertidos, sino que también son útiles. ¿Para qué? Para nuestra creatividad.
Algo que también sería lindo tomen en cuenta, la lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque la idea es que, digamos, que cada persona pueda aportar sobre un tema en especial para dar una solución creativa a un problema. Y esta actividad va a resultar útil porque todos pensamos diferentes, ¿no? Diferente, ¿no es verdad? Y conocer el proceso creativo de otras personas va a estimular el nuestro al momento de qué? De resolver problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que pueden hacer un ejercicio. Hay actividades que nosotros hacemos todos los días, ¿no es verdad? Que las repetimos inconscientemente. Sería interesante que ustedes ya cuando estén solos describan alguna actividad que realizan cada día, ¿no? Y cómo la realizan. Y de repente planeen hacerla de diferente forma, ¿sí? Que sea divertida, que sea creativa, pero por supuesto logrando y llegando al mismo objetivo. Esa es una forma de utilizar nuestra creatividad, ¿sí? ¿Qué más debemos tomar en cuenta dentro de las habilidades blandas? El liderazgo. Eso es clave para poder sacar adelante un emprendimiento. El liderazgo es la habilidad de utilizar el poder de forma eficiente, responsable, buscando que inspirar a las demás personas que forman parte de su grupo. Pero fíjense, para ser un buen líder, ustedes tienen que lograr que las personas se motiven, que influyan, que organicen, pero todo de forma positiva, ¿sí? Este es un trabajo que ustedes deben considerar hacerlo tomando en cuenta siempre al grupo o al equipo. ¿Cómo ustedes pueden desarrollar el liderazgo? ¿Por qué? Porque el liderazgo a veces decimos no voy a poder. Sin embargo, el liderazgo se puede aprender y se puede desarrollar. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Primero, hay que demostrar interés por las ideas y opiniones de los demás, porque pensar distinto está permitido, ¿no es verdad? Y esto ayudará a que te conectes con los demás. Entonces, hay que demostrar interés por las ideas y opiniones de los demás. ¿Qué también es importante? Prestar atención a lo que las personas te dicen. Es importante practicar la escucha activa para que las sugerencias o inquietudes de los demás sean tomadas en cuenta, ¿ya? Hay que respetar las intervenciones de las personas, no las interrumpas, no busques invalidar lo que están expresando. Eso es importante dentro del liderazgo, ¿ya? También es importante poner atención a tu propio o a nuestro propio lenguaje corporal y desarrollar la habilidad de leer el lenguaje corporal de las personas que nos rodean. Muchas veces nuestras expresiones, que no necesitamos precisamente hablar o decirlas, nuestra actitud, nuestra forma de mostrar nuestras manos, la forma de sentarnos, la forma de estar escuchando, si alguien nos habla y yo estoy chateando o de repente estoy agachada, demuestra el poco interés y lo mal líder que podemos ser. Entonces, es importante saber leer nuestro lenguaje corporal, mostrarlo de manera adecuada y a la vez aprender cuando una persona nos está escuchando o no, si le interesa o no lo que estamos haciendo. Entonces, son herramientas que van a servir para sacar adelante a una persona líder, ¿sí? Recuerden que un líder organiza el funcionamiento de su grupo de forma horizontal y no vertical, porque todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Y algo que es importante tomar en cuenta aquí, señores, para desarrollar el liderazgo en tu emprendimiento, es que un líder debe conocerse a sí mismo. A ver, pregúntense, ¿generan confianza? ¿Ustedes sienten eso? ¿La gente confía en ustedes? Pónganse a pensar. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus talentos? Digamos, yo quisiera preguntar a Octavio, Octavio, ¿en qué realmente sientes vos que eres bueno? ¿O qué cosas disfrutas al hacer?
Mm, Personalmente, creo que todo lo relacionado con el trabajo, porque afortunadamente me gusta lo que hago, digamos, en el trabajo. Claro que hace ratito decía que usted que no toda la vida es trabajo, ¿no? Pero cuando uno disfruta el trabajo, entonces no le parece tanto como trabajo, digamos, ¿no? Si vale el término, pero así como actividades fuera del campo laboral, me gusta mucho escuchar música o leer algún libro nuevo o algo así. Ese tipo de pasatiempos me hace sentir bien, digamos. Ujú. ¿Y vos sientes que generas confianza? La gente se te acerca, te cuenta, creen en lo que tú dices. Hasta ahora yo noto que no he tenido ningún problema con gente que me demuestra rechazo, digamos, ¿no? No sé, probablemente por mi formación he aprendido a escuchar. Yo soy pedagogo y eso es lo que me enseñaron en la carrera, ¿no? O sea, aprender a escuchar primero antes de opinar cualquier cosa. Y en la carrera siempre nos decían, si no sabes de lo que vas a decir, mejor no digas nada. Entonces, creo que eso te enseña a primero escuchar antes de emitir cualquier criterio y creo que eso también genera confianza, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Quién más nos quiere contar un poquito cómo se siente, cuáles son sus fortalezas? Ahí Octavio, no sé si se anima a poder comentar eso, cuáles serían sus fortalezas o si ha identificado cuáles serían sus fortalezas. Porque es una pregunta interesante, ¿no? Que alguna vez debemos plantearnos para tener un poco claro esa parte. Honestamente, yo creo que todavía me falta por descubrirlo, la verdad. Eso es importante, o sea, desarrollar un liderazgo es fundamental, pero primero te tienes que conocer verdaderamente. Algo que también es importante es definir tu visión. ¿Cuáles son tus expectativas? O sea, la pasión es fundamental, ¿no? En lo que haces es lo que decía Octavio, obviamente. También es importante, pero saber hacia dónde quieres dirigir, en este caso, tu emprendimiento. O sea, el liderazgo se define en base al impacto que generas sobre las otras personas, ¿no? Cómo inspiras confianza, cómo inspiras respeto, cómo inspiras compromiso. Eso es clave para poder ustedes sacar adelante un emprendimiento. Algo que también deben considerar es que deben aprender a priorizar. ¿Qué es lo primero que necesitas para impulsar a tu emprendimiento? ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿Cuál va a ser el segundo paso? O sea, eso es clave para poder diferenciar lo que va a ser bueno, qué es lo más imprescindible, cómo vas a avanzar. O sea, un líder sabe priorizar sus objetivos, ¿ya? Es importante conocer a tu equipo para sacar lo mejor de él. Por muy bueno que seas en lo que hagas, ¿no? Nunca vas a poder cubrir el 100% de tus necesidades. Entonces, es importante que como líder ustedes construyan valores, sean referentes para su equipo, para sus clientes, para sus proveedores. O sea, hay que tener en cuenta que desarrollar el liderazgo no tiene nada que ver con el rol formal que tú cumples en tu emprendimiento, sino con las actitudes que generas, con las que inspiras en tu equipo, ¿no? Y para cómo ustedes obtienen buenos resultados, cómo obtienen motivación y el sentido que le dan cuando están manejando un equipo o un emprendimiento. Algunos ejercicios que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, dar prioridades a primero conocerse a sí mismo, describirse cómo son, qué es lo que les gusta, cómo y cuáles son sus habilidades, ¿no? Después definir cuál es su visión y todo eso va a ayudar a que puedan sacar adelante un emprendimiento.
¿Qué más es importante para que tomen en cuenta dentro de las habilidades blandas? Miren, hay un ojito y hablamos de lo que es el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es una habilidad blanda básica para aumentar la productividad, para fomentar la concentración y aumentar los resultados en lo que haces o en lo que hace tu equipo. ¿Qué quiere decir? El enfoque es la capacidad de apuntar a un determinado objetivo y no desviarte del mismo porque, o sea, no desviarte hasta que lo hayas cumplido. Les doy un ejemplo. Si tu objetivo es, por ejemplo, el hacer mermeladas, ¿no? Y quieres empezar a distribuir en el supermercado de la ciudad en el próximo mes. Entonces, lo que debes hacer es enfocar todo tu esfuerzo, reuniéndote de repente con los dueños del supermercado, llevar las muestras, ¿no? ¿Para qué? Para poder iniciar el próximo mes y vender tus mermeladas, ¿no ve? En el estante del supermercado. Eso es un enfoque, ¿ya? No dispersarse hacia otros lados, sino más bien apuntar a un determinado objetivo. Ahora, ¿cómo ustedes pueden desarrollarla? El enfoque busca eliminar distracciones, todas aquellas negativas como la dispersión, como el estrés, ¿no? Mientras que lo que hacemos es enfocarnos en lo que nos interesa, expandirlo y lograrlo. Para esto es vital que ustedes puedan priorizar e identificar las cosas que merecen su concentración y dejar de lado aquellas que no ameritan o incluso son distracciones o son cosas que pueden realizarlas después. ¿Qué es lo que pueden hacer para utilizar el enfoque o para poder concentrarse y lograr sus metas? Pueden hacer un cronograma y tenerlo a la mano donde ustedes puedan visualizarlo, no sé, digamos, todos los días de la semana y poner y definir un objetivo a lograr, digamos, en el mes, tomando en cuenta las tareas pendientes, ¿no? Que tienen en la semana, pero siempre dando un orden de prioridad. Pueden hacer prioridad alta, no sé, ir al supermercado, producir las mermeladas, luego una prioridad media, donde ya no tengan tantas exigencias que deben cumplir en ese momento, una prioridad baja, cosa de que ustedes puedan organizarse día a día en las actividades, por qué no decirlo de la semana, sin olvidar aquellos objetivos que quieren lograr, ¿sí? Entonces, el objetivo también es algo primordial para los emprendedores. ¿Qué más se debe tomar en cuenta? Fíjense, el trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? Miren, la aptitud por el trabajo en equipo es una de las habilidades blandas más difíciles de encontrar, pero afortunadamente pueden entrenarlas y pueden conseguirla. El trabajo en equipo es la capacidad de realizar una labor junto a un grupo de personas, de familiares, de compañeros de trabajo, de amigos, con un objetivo común, dejando de lado los intereses personales. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo lo desarrollamos? Miren, su equipo es y tiene que ser su mayor fortaleza. Por eso es vital que las personas que forman parte de su equipo de trabajo sean partícipes de todos los valores, de todas las metas de emprendimiento. Hay que darles la oportunidad de mostrar valía, de sentirse orgullosos, ¿no? de realizar este trabajo. Ahora, ¿cuáles son los tips para poder manejar y trabajar en equipo? Es importante que ustedes como líderes, en este caso, puedan mejorar siempre la comunicación de su equipo. El equipo de trabajo debe empezar por tener una buena y constante comunicación. Esto es re importante. Al momento en que ustedes planifiquen, al momento en que recuperen las opiniones de aquellas personas que forman parte de un emprendimiento, van a poder mejorar la comunicación. Es más, la comunicación durante la ejecución de las actividades del emprendimiento, si es que todo fluye bien, van a ayudar a solucionar cualquier inconveniente que pueda surgir. Entonces, si tu equipo de trabajo
no logra tener una buena comunicación, el cumplir las labores van a reflejarse en los resultados. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena comunicación dentro del equipo. Es importante también definir objetivos compartidos. Y este es otro de los consejos para trabajar en equipo, ¿no? Y que es que las metas que se diseñen deben ser compartidas por el equipo. Hay que diseñar dinámicas en las que, por ejemplo, hablábamos de la lluvia de ideas, ¿no ve? Esté presente, dándole valor a esas ideas planteadas por las personas que conforman tu equipo, ya sin importar que no sean precisamente las elegidas. ¿Por qué? Porque el escuchar la opinión de los demás es igual y sumamente importante para sacar al grupo por delante, ¿no? Hay que motivar al equipo. O sea, la motivación es indispensable en el momento de trabajar, ¿no? Si todas las partes quieren hacer bien su trabajo y si se les da valor por ello, ustedes deben tener la seguridad de que todo va a mejorar. Ahora, no todo es reducirse a trabajar. Puede ser que nos encante trabajar, ¿no? Como decía Octavio. Pero es importante que como equipo también deban tener actividades y dinámicas fuera de la rutina de trabajo, que nos ayuden a conocernos, a generar sinergias entre todos nosotros o las personas que componen el equipo, a pasar momentos divertidos, que sean amenos, ¿no? Esto despierta una mayor motivación y al momento de retornar al trabajo lo hacemos contentos y felices, ¿no? Es importante también crear un buen ambiente laboral. Cada miembro de tu equipo debe sentir comodidad y gusto al momento de trabajar. Un buen ambiente laboral es sinónimo de buen trabajo en equipo. Entonces, el respeto, la convivencia cordial entre las personas que conforman es primordial y son elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de planificar las actividades que tenemos en el emprendimiento. ¿Sí? Algo que también se debe tomar en cuenta es, y ahí están, miren esa fotito. ¿Qué estamos viendo ahí? Daniela, ¿qué estás viendo ahí? ¿Cómo interpretas? Sí, la valentía. Bueno, pues que tengo que saber que desde mi interior puedo mucho, algo así. Ya, sí. Mira, me gusta lo que dice ahí en ese cuadrito. Dice, con ganas se sueña, con valentía se logra. Qué lindo, ¿no? Con ganas se sueña, con valentía se logra. Yo considero, chicos, que ustedes, los emprendedores, son realmente personas súper valientes, que luchan por lograr sus objetivos, que se enfrentan día a día, ¿no? Entonces, eso es la valentía. La valentía es la habilidad que te permite enfrentar a situaciones adversas, a tomar riesgos con determinación, ¿no? Entonces, eso es la valentía. Sin embargo, ustedes deben tomar en cuenta que ser valiente no es lo mismo que ser imprudente, ¿no? Eso también tenemos que diferenciar. Ahora, ¿cuáles son los tips para poder ser valientes? Primero, debemos superar los temores, ¿no? Es bien complicado, pero es importante no huir, vencer al miedo y atreverse a tomar decisiones riesgosas. Y es lo que hablábamos, Ale, hace rato. Puede que alguien nos influya y nos digan, no, mira, cuidado, no va a salir bien, mira esto, y nos desaniman, ¿no? Muchas veces hacemos caso de eso y no logramos lo que queremos. También hemos aprendido que de cada derrota, de cada fracaso, tiene que servir más bien para crecer y para superar y mejorar. Entonces, es importante superar los temores. Y fíjense, cuando uno supera algo, se da cuenta de que no había sido tan complicado y que el miedo que teníamos no había sido tan grande, ¿no? Ahora es importante que ustedes puedan revisar qué suele producirles temor.
¿no? Entonces hay que analizar las situaciones o tipo de decisiones que te generan dudas, que te da temor. Entonces es importante identificar esos miedos para poder manejarlos, ¿no? Porque eso va a hacer que nosotros podamos enfrentar esos temores. Y es importante comprender el riesgo. ¿Qué quiere decir? También es importante medir el riesgo. Entonces, lo que también les decía, es importante conocer los beneficios, las desventajas antes de tomar una decisión. O sea, tampoco quiere decir que nos lancemos a la piscina sin saber leer ni escribir, ¿no ve? Entonces, la valentía, como les digo, es como que el brazo derecho de los emprendedores, ¿no? ¿Qué más tenemos para ver? A ver. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la proactividad. ¿Qué es la proactividad? La proactividad es tomar la iniciativa, es pasar a la acción y hacer que las cosas sucedan. Esta habilidad, fíjense, les aporta la posibilidad de explorar nuevos caminos de forma eficiente. Ser proactivo, señores, sirve ¿para qué? Para anticiparnos a los hechos y no actuar de forma reactiva ante las situaciones que se presentan. A ver, un ejemplo. Digamos que ustedes tienen un emprendimiento de chocolates, ¿ya? Y ves que se acerca la fecha de San Valentín, ¿no? Donde todo el mundo va y quiere comprar chocolates. Entonces, si yo soy proactivo, voy a comenzar a planear mi producción de distribución. Voy a planificar o voy a empezar a hacer o diseñar, digamos, diseños especiales, ¿no ve? Antes de que llegue la fecha, ¿no? La fecha en la que debo vender. Eso es ser proactivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo desarrollarla? Miren, tener una actividad proactiva en tu emprendimiento significa que eres parte de una organización y que te centras en cambiar las cosas de forma positiva. Sabes que trabajas con otras personas y que te tienes que esforzar por sacar lo mejor de sí mismos. Es decir, te anticipas a los problemas, ¿no? Y te centras en encontrar las soluciones que dependen de ti, por supuesto, y las de tu equipo y no de terceros, ¿ya? ¿Cuáles son los tips? Por ejemplo, siempre busquen tener orden. Ordenen sus actividades día a día. ¿Qué más? Ordenen su espacio de trabajo. Eso es bien importante. Ordenen su calendario. Organicen su tiempo, ¿ya? Entonces, una persona proactiva siempre va a considerar el poder tomar esas iniciativas antes de que sucedan las cosas, ¿ya? ¿Qué más se debe tomar en cuenta? Y aquí vemos la empatía. ¿Quién sabe qué es la empatía? Seguro que han escuchado hablar de la empatía. ¿Qué es? Ponerse en los... Ponerse en el lugar de la otra persona. Eso, ¿no ve? Fíjense, es bien importante el poder, o imprescindible, el poder conectarnos con las otras personas, con tu equipo, con tus clientes, ¿no? El ponernos en el lugar de otra persona va a facilitar la comunicación, el entendimiento, va a generar vínculos de confianza, ¿no? Y aumentar las posibilidades, del trabajo en equipo, el de la fidelización con los clientes, ¿no? Entonces, es importante ponernos en los zapatos del otro o de la otra persona. Ahora, ¿cómo o qué tengo que hacer para desarrollarla? Fíjense, no es necesario pasar por las mismas vivencias o experiencias para entender mejor a los que nos rodean, sino más bien tenemos que ser capaces de captar los mensajes verbales y no verbales que las otras personas nos están transmitiendo, ¿no? Y lo que debemos hacer es que se sientan cómodos, que se sientan comprendidos sobre todo.
¿Cómo podemos lograr eso? Algunos tips. Fíjense, siempre pregunten, nunca juzguen. ¿Ya? No asuman, o sea, no asuman como que ya saben todo, no asuman nada, ¿no? O sea, es mejor preguntar a las personas o a las otras personas cómo se sienten, qué es lo que piensan, ¿no? Puede ser que piensen distinto a nosotros o que sus emociones sean diferentes a las nuestras, pero por eso no podemos juzgar. Más bien debemos ser personas empáticas, ¿no? Entonces, siempre es mejor preguntar y no juzgar, ¿sí? Escuchen activamente, hagan el ejercicio de dejar de lado sus propios prejuicios, sus propios juicios, sus propias ideas, ¿no? Más bien hay que tratar de escuchar lo que la otra persona está tratando de decirme, lo que realmente quiere, en lugar de más bien sacar a luz o buscar lo que nosotros pensamos o lo que queremos, ¿ya? No interrumpan. Para lograr un buen diálogo es necesario dar espacio a la otra persona. ¿Ya? ¿Para qué? Para profundizar lo que estamos diciendo. Por eso es el dicho, ¿no ve? Ponte en los zapatos del otro y de la otra y cambia tu forma de pensar y ver el mundo. ¿Sí? Y por último, aquí tenemos algo que es muy interesante y que es la inteligencia emocional. ¿Quién ha escuchado hablar de la inteligencia emocional? ¿Qué creen que es? Y que ahora se utiliza en todo, para todo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ahí mismo está diciendo. Mi capacidad de reaccionar ante las situaciones. ¿Sí? Por ahí va. ¿Qué quiere decir la inteligencia emocional? Es poner nombre a las emociones, a nuestras emociones, es saber gestionarlas y es saber utilizarlas a nuestro favor. Es facilitar la toma de decisiones acertada. No controlas tus emociones, eso te puede llevar a decidir de forma errada, de forma irreversible en muchas cosas. ¿Qué quiere decir? La inteligencia emocional es el control de nuestras emociones. Existen y somos personas que a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Un emprendedor que no sabe controlar sus emociones difícilmente va a poder sacar un emprendimiento. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona renegona, si yo soy una persona intolerable en el sentido de que si me dicen algo reacciono como gallito, no voy a poder atender a las necesidades de mi emprendimiento o de la gente que venga a buscarme. Muchos tenemos problemas, pero si yo esos problemas no los dejo de lado, si no controlo mis emociones, no me va a servir ni me va a ayudar para lograr mis objetivos. ¿Y qué hay que hacer para eso y cómo desarrollarlo? Es importante identificar las emociones de uno mismo, ¿no? Saber cómo soy, qué me afecta, cuál es mi carácter, qué me hace renegar, qué me hace sentirme como me siento. Es importante saber y conocernos, ¿no? Y para eso la autoconciencia. La autoconciencia es necesaria para todo lo que ustedes hacen, ¿no? Como emprendedores. Y hay que darle forma para cómo usar el tiempo, cómo usar los recursos en favor nuestro. También es importante porque nosotros a través de estas emociones podemos controlar nuestras debilidades. ¿Qué también es importante? Es importante construir relaciones. O sea, fíjense ustedes que todas las personas que tienen altos niveles de inteligencia emocional, les resulta fácil construir relaciones y forjar conexiones sólidas dentro de sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque actúan asertivamente, ¿no? Entonces, estas personas que construyen relaciones, primero, que saben controlar sus emociones, saben en qué momento van a reaccionar, saben en qué momento se deben callar, saben en qué momento si viene una persona molesta, cómo la van a convencer para que esa persona cambie su actitud. Les doy un ejemplo, cuando uno va a un restaurante y te sirven mal y vos estás molesto y viene la dueña
y te dice, mil disculpas, por favor, yo quiero que usted se vaya satisfecho y te trae otro plato, qué sé yo, y te sirve bien y como la gente, les aseguro que esa persona se va a ir contenta y va a dejar de lado su malestar. Entonces, ese tipo de control emocional es bien importante para que nosotros podamos sacar adelante, pero como les digo, primero hay que conocerse uno mismo. La comunicación no siempre es lo que uno dice, ¿no es verdad? O sea, la comunicación no siempre tiene que ser lo que uno dice, sino en muchos casos es la forma en la que decimos, ¿no? O sea, eso es bien importante. Y cuando ustedes, cuando nosotros poseemos una inteligencia emocional, aprendemos a decir las cosas de manera que las personas se motivan y actúan. Como quien dice, uno a veces puede decir alguna cosa, lograr algunas cosas por la forma en que las dices. Les doy un ejemplo. Yo en algún momento trabajaba en recursos humanos y tenía que dar un memorándum de llamada de atención a un funcionario. El funcionario entraba molesto, entraba furioso, pero el resultado es que yo, al final, con la forma en que le hablaba y le explicaba, el funcionario salía convencido de que tenía que agarrar el memorándum de llamada de atención. ¿Me entienden? Entonces, la inteligencia emocional es clave para que ustedes puedan sacar adelante un emprendimiento y sobre todo para que puedan también controlar sus emociones en el sentido de que sea un día positivo, de que no por tener un mal día o un problema lleven a su emprendimiento y no puedan realizar las gestiones que ustedes deben realizar. Entonces, el control es bien importante. Algo que ustedes pueden hacer es también planear un poquito sus actividades, es decir, conocer cómo es que ustedes están realizando o trabajando sus emociones. Pueden hacer de repente un diario de emociones donde ustedes puedan analizar o comenzar, digamos, la semana viendo, a ver, he tenido algunos problemas en mi producción, esto me ha hecho sentir enfadado, ¿no? Pero me he sentido mal, irritable, con mucha frustración, pero después me he sentido un poco más tranquilo, he empezado a aislarme de los demás, ¿no? Porque sentía que eso me relajaba. Posteriormente he respirado, he gestionado mis emociones, he tenido la necesidad de pedir ayuda, esto ha logrado que yo encuentre una solución con mi equipo, me he sentido aliviado, ¿no? Entonces, el poder analizarnos es bien importante también para poder hacer llevadera nuestra vida en general. ¿Por qué? Porque a veces nuestro estado de ánimo, nuestra vida, nuestro diario vivir influye no solo en nosotros, sino en todo nuestro entorno. Si yo me siento bien, mi entorno va a estar bien. Si yo me trato bien, mi entorno va a estar bien, va a estar bien. Así que bueno, como les digo, es importante utilizar todas estas habilidades blandas que rápidamente se las ha visto para que ustedes puedan gestionarlas y aplicarlas en su vida diaria y en lo que viene a ser su emprendimiento. Yo no sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Hasta aquí hemos llegado con las 10 habilidades blandas que deben tomar en cuenta como emprendedores. No, dicen, aprovecho para poder leerle las preguntas de los mensajes del chat de la reunión. Ah, Hay ya. una consulta, dice, ¿qué opinas sobre el trabajo en familia? El trabajo en familia es excelente, pero yo pienso que siempre se debe poner en claro de que el núcleo familiar dentro de un emprendimiento o trabajo tiene que ser bien claro, tiene que ser bien especificado qué funciones debe cumplir con responsabilidad, no influir el hecho de que porque somos familia no va a haber ese respeto, no va a haber esa responsabilidad de cumplir nuestro objetivo. O sea, el trabajo en familia es muy lindo, es muy importante, pero si no hay las reglas bien claras, si no pongo las cosas bien y dentro de los límites para poder sacar adelante un emprendimiento, no va a funcionar, ¿no? Entonces,
Hay familias, hay empresas familiares que se ven cómo salen adelante, pero cada uno cumple una función, cada uno tiene responsabilidades, cada uno cumple con lo que debe cumplir y no involucra el tema familiar en este caso, ¿no? Va bien de manera positiva. En ese caso, Lisen, la inteligencia emocional y también el trabajo en equipos serían las habilidades blandas a, a mencionar en el trabajo en familia. Claro, claro, exacto. La inteligencia emocional en el sentido que si de repente mi hijo no cumple con lo que tenía que cumplir, no tengo que dejarme llevar por el hecho de que como, bueno, como mamá le voy a dejar pasar, no. Entonces, como te digo, es el aplicar las reglas correctamente, ¿no? A veces puede ser que dentro de un núcleo familiar, un hijo, porque tiene que salir o hacer otras cosas, la mamá permisiva lo deja, ¿no? Pero eso afecta un emprendimiento. Entonces, es importante, nuevamente repito, el saber poner límites, el saber poner reglas dentro de lo que va a ser un emprendimiento. Bueno, Lisen, una consulta más ahí en el chat y dice, ¿qué preguntas podemos realizarnos para conocernos mejor a nosotros mismos? ¿Y por qué es importante o qué tan importante es hacerlo antes de emprender en un negocio? A ver, hay que siempre hacernos un autoanálisis, ¿no? O sea, es importante de verdad conocernos. Hay muchos test para poder aplicarlos dentro incluso de lo que es el Internet, ¿no? Donde ahí te hace ciertas preguntas. ¿Y qué es importante? Primero, saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis cualidades, qué cosas me afectan, cómo reacciono, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir mal, cómo yo reacciono cuando tengo un problema. Eh, es importante también hasta conocer nuestras expresiones. De repente yo soy una persona impulsiva y que de repente soy agresiva, ¿no? Entonces, no precisamente el emprender va a ser que primero debas conocerte, ¿no? En el momento en que vos haces un emprendimiento y que sí es importante que vayas analizándote, ¿no? ¿Por qué? Porque si, como les digo, vos no sabes acompañar a tu emprendimiento con una buena actitud, eso no va a funcionar, porque van a primar primero tus emociones, de repente negativas. Entonces, en la vida es importante saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo soy, cómo reacciono, cómo camino, cómo me ve la gente. Si yo siento que la gente, como les decía, tengo buena receptividad, se me acercan, quieren estar conmigo, quieren charlar, quieren ser mis amigas, eso quiere decir que estoy generando empatía y que soy una persona positiva, ¿no? Y yo me siento así. A ver, pónganse a pensar, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo actúa o reacciona la gente conmigo? Si yo veo que la gente se escapa, que me evita, que no quiere estar conmigo y qué sé yo, es porque yo estoy actuando de una manera negativa, ¿no? De ahí vienen las personas incluso tóxicas, que todo es malo, que mi vida, que mi papá me ha hecho, que antes yo he sufrido y que ya no me puedo olvidar. Es importante lo que decíamos también, que ustedes no vivan tanto con el pasado porque hay cosas que de repente no las vas a poder cambiar en lo pasado, pero sí puedes cambiar tu presente. Nosotros somos personas como los celulares, tenemos un chip aquí, ¿no es verdad? ¿Qué hacemos con el celular y cuando se arruina el chip, lo botamos? Entonces, como personas también tenemos que generar ese tipo de comportamiento, sacar este chip, archivarlo y mirar para adelante. Si ustedes están en este momento, en este programa, con emprendimientos, es porque son realmente personas positivas, son personas que quieren salir adelante, son personas valientes, que están queriendo enfrentar todas las cosas para poder crecer. Entonces, eso es importante. El desarrollo personal va a venir acompañado de todo lo demás que nosotros planeamos, ¿no? Bueno, Lisen, y eso, ¿por qué es importante hacerlo antes de emprender en un negocio? No sé, no es precisamente hacerlo antes de emprender.
o ya puedes tener tu negocio ahora establecido, ¿no? Pero es el momento en que empieces a analizar cómo te estás manejando. Si ves que algo está fallando dentro de tu emprendimiento, ves que la gente en vez de acercarse a comprar no está yendo, sientes rechazo, entonces es prudente hacer un análisis y ver, a ver, pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy generando esas cosas o esa reacción? ¿No? Si tu entorno, tu equipo no está funcionando, no hay buena comunicación, hay que pensar qué es lo que está fallando. De repente yo soy una persona o un líder que no escucho a los demás, que soy autoritario, que simplemente ordeno, que no tengo en cuenta las opiniones de los demás. Entonces, ese tipo de actitud también genera malestar en todo lo que yo estoy haciendo. Por eso es importante analizar. Ahora uno dirá, no, es que yo soy así y no voy a cambiar. No, la persona que quiere cambiar y que reconoce sus errores puede hacerlo, ¿no? Ya les digo, o sea, no somos perfectos, pero hay cosas que si yo sé que las estoy haciendo mal y quiero mejorar, lo puedo hacer, ¿no? Hay la predisposición, lo puedo hacer. Correcto, Lisen. Hay una consulta también que dice, por favor, un par de tips para lidiar con personas tóxicas, es decir, cómo ser más asertivos. Ajá. A ver, el entorno o las personas tóxicas son terribles porque de verdad nos afectan y nos involucran, ¿no? Si ustedes ven que están en un entorno tóxico, ¿qué es lo prudente? Alejarse de esas personas. ¿Cómo determino yo qué es una persona tóxica? Son personas que siempre son negativas, siempre están hablando de lo mal que les va en la vida, de lo mal que de lo mal que los han tratado, de lo mal que le ha ido en la vida familiar. Todo es malo, todo es negativo. O hay personas tóxicas que de repente, como se ven las parejas, lo que hacen es agarrar a la otra persona de tal manera que la vuelve una persona inútil, una persona que le baja su autoestima, una persona que no la deja crecer, una persona tóxica es la que acapara todo el territorio o el entorno de esa otra persona e incluso la hace sentir culpable, ¿no? Porque cree que ella es la que está haciendo todo lo malo, porque esa persona tóxica tiene esa habilidad de generar todos esos sentimientos en la otra. Sin embargo, nos damos cuenta de que estamos en esa situación. ¿Qué es lo importante? Alejarnos, no estar más con ese tipo de entornos, ¿no? Y buscar siempre, más bien, personas que sean positivas. Es importante buscar aquellas personas que han logrado y tienen éxitos. Esas son las maneras, o esa es la manera de poder crecer. Esa gente que habla siempre bien, de manera positiva, esa gente que quiere crecer, que quiere desarrollarse. Ustedes se van a dar cuenta hasta en su forma de mirar, hasta en su forma de sonreír. Una persona tóxica a veces son personas que están desaliñadas, caminan medio agachadas, siempre todo lo malo. Entonces, ¿cómo lograr hacernos a un lado? A veces no es fácil, pero hay que hacerlo, porque eso nos genera a nosotros y nos quita energía, ¿no? De repente, al estar con esa persona y lo que nos cuenta, de repente nosotros estamos hundidos, nos sentimos mal, nos sentimos con poca energía, ¿no? Entonces, de esa gente es mejor alejarse. No, Lisa, muchas gracias. No, en el chat no hay más preguntas. No sé si en el grupo pueden levantar la manito o habilitar su micrófono para responder algunas más, en caso de que haya algunas consultas más para revisar. Si no, ahí concluimos también la sesión con la Lisa y Marcela. O mientras se animan o piensan, les pido por favor que habilitemos nuestras camaritas para sacar la captura de pantalla, que es nuestra lista, ¿no? Vamos a ver. Quisiera compartir una frase de un libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Mm? Correcto, vamos. Dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil.
qué lindo. Sí, y qué difícil, ¿no? Comprendo. Pero bueno, gracias, Octavio. Y gracias, Lisa Marcela. Sí, algo más que decirles, o sea, hoy en día el trabajar con las habilidades blandas y sobre todo las emocionales las están aplicando en todas las empresas. Si el equipo tiene cosas positivas, buena comunicación en el mismo emprendimiento, eso va a funcionar. A veces hemos tomado en cuenta, no tomamos en cuenta, como les decía, la opinión de los demás y lo que piensa en el equipo. El hecho que ustedes los consideren, escuchen, agarren sus opiniones, comenten lo que ustedes hacen, qué sé yo, eso va a hacer que funcione el emprendimiento. O sea, las emociones son clave para que puedan salir adelante. Totalmente de acuerdo, Lisa. Al momento de tomar decisiones,